Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Arturo del Porte Suchiapa. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral, cursante de la materia Juicios Orales en materia penal a cargo del maestro Juan José de Jesús Medina Martínez. Voy a estar realizando mi video de la actividad número 6 que está denominado con el tema alegatos de apertura, ¿no? Pero en este caso va dentro de la etapa del juicio oral. Voy a estar asumiendo el papel del Ministerio Público con fundamento en el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El objetivo de esta exposición es que voy a ir comprendiendo la importancia de los alegatos de apertura dentro del sistema penal acusatorio mexicano. Voy a ir identificando los elementos que se deben ir integrando y ejemplificar su aplicación, ¿no? En este caso me voy a basar a lo que viene siendo la carpeta de investigación que fue proporcionada en las primeras sesiones con en este caso el delito relacionado con robo con violencia, ¿no? Asimismo voy a ir explicando los elementos fácticos, probatorios y normativos que debe integrar la teoría del caso, que en este caso debe ser presentada por el Ministerio Público durante la audiencia del juicio oral, ¿no? Sabemos que para cuando empezamos una audiencia en juicio oral va a ir empezando los alegatos de apertura, ¿no? Pero vamos a conocer o comprender qué son los alegatos de apertura en el juicio oral, ¿no? O más bien dicho, ¿qué es el juicio oral?, ¿no? La etapa de juicio oral sabemos que va constituyendo la fase central del proceso penal acusatorio. En esta pequeña etapa se van desahogando lo que viene siendo pruebas admitidas durante lo que viene siendo la etapa intermedia o y en este caso, donde el tribunal de enjuiciamiento va a emitir una sentencia que determine la culpabilidad o no culpabilidad o responsabilidad o no responsabilidad del acusado, ¿no? En este caso, de acuerdo con Benavente, las partes que llegan o las partes van llegando al juicio oral con una teoría del caso previamente construida durante la etapa de investigación, que es la primera etapa. Dicha teoría del caso se va fortaleciendo, se van fortaleciendo los datos obtenidos durante lo que viene siendo la investigación. Posteriormente, con los medios de prueba admitidos durante la etapa intermedia, y cuando llega el juicio oral, las partes presentan al tribunal su teoría del caso mediante los alegatos de apertura, ¿no? Pero en sí, ¿qué es un alegato de apertura?, ¿no? Sabemos que los alegatos de apertura se constituyen, o más bien dicho, constituyen la primera intervención formal de las partes dentro de la audiencia del juicio oral, ¿no? Su fundamento legal se encuentra, como decíamos al principio, en el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este artículo, establece que una vez abierto el debate, el juzgador o el juez debe concederá o concede la palabra al Ministerio Público, que en este caso es la primera parte en dar el alegato de apertura, ¿no? En este caso, el Ministerio Público expone de manera concreta y oral la acusación, ¿no? Y una pequeña descripción sumaria de las pruebas que se van a utilizar para demostrar la culpabilidad o la responsabilidad del acusado. Posteriormente a lo que viene ello, va a intervenir el asesor jurídico de la víctima y hasta el final pasa la defensa, ¿no? Según Benavente, los alegatos de apertura no son la teoría del caso. Sabemos que la teoría del caso se construye desde la etapa de investigación, que es al principio, ¿no? Los alegatos de apertura
constituyen simplemente la presentación o una pequeña introducción de esta teoría del caso ante el tribunal, ¿no? También señala el autor que los alegatos de apertura deben contener únicamente los hechos, las normas aplicables, las pruebas que serán desahogadas y no debe incluir doctrina ni jurisprudencia, ¿no? Tampoco en este caso deben contener algo muy importante, que son argumentos extensos sobre la culpabilidad del acusado, o que hagan preguntas abiertas o preguntas que no lleven o no conlleguen a lo que se está realizando. En este caso, su finalidad es informar al tribunal que se pretende demostrar la culpabilidad o la responsabilidad del acusado durante el juicio, ¿no? Sabemos que los elementos de alegato de apertura y conociendo bien todos estos alegatos de apertura deben estar bien formulados por el Ministerio Público, ¿no? Si es por el Ministerio Público, la formulación debe contener tres elementos fundamentales, que vienen siendo los elementos fácticos. En este caso sabemos que los elementos fácticos que se realizan son los hechos que se atribuyen al acusado. Debe precisarse en el tiempo, lugar y modo de ejecución. El tiempo, que si fueron las 14 horas con 39 minutos, el día, ¿no? El 20 de julio del 2016, modo de ejecución, asalto con robo con violencia a mano armada, porque lo que demuestra los elementos probatorios. Sabemos que en este caso los elementos probatorios que se van ejerciendo son los medios de prueba que serán desahogados durante este juicio, ¿no? Por ejemplo, los testigos, los peritos, las evidencias materiales, los documentos y los elementos normativos que se van a ir haciendo, ¿no? En este caso van correspondiendo a lo que viene siendo la clasificación jurídica de los hechos, ¿no? Es decir, el delito que se atribuye al acusado y las normas aplicables. En este caso que se van anexando, ¿no? Voy a realizar una pequeña simulación de alegato de apertura del Ministerio Público. Espero y sea entendido, espero y sea de su agrado, ¿no? Bueno, empiezo. Con la autorización de su señoría, honorables integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, comparece esta representación social para formular alegato de apertura dentro de la causa penal seguida en contra de Héctor Daniel Montejo Gómez. En este caso, por su responsabilidad en el delito de robo con violencia cometido en agravio de la negociación denominada Tiendas Extra, Sociedad Anónima de Capital Variable. Durante el desarrollo de este juicio oral, esta fiscalía demostrará, más allá de toda duda razonable, que el acusado participó de manera directa en los hechos ocurridos el día 20 de julio del año 2016 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Demostraremos que aproximadamente a las 19 horas con 20 minutos, la sucursal de las Tiendas Extra, ubicada sobre la carretera Villaflores, esquina 13 sur-oriente del barrio San Francisco de esta ciudad, el acusado ingresó al establecimiento comercial acompañado de otra persona. Acreditaremos que ambos sujetos aparentaron ser clientes con el propósito de facilitar la ejecución del hecho delictivo, demostrando que una vez dentro del establecimiento, el acusado Héctor Daniel Montejo Gómez sacó un arma de fuego y la dirigió hacia la cabeza del ciudadano Adrián Mendoza Ruiz, empleado de la negociación afectada. Acreditaremos que mediante amenazas directas de muerte obligó a los empleados del establecimiento a entregar el dinero contenido dentro de las cajas registradoras. Demostraremos que la víctima y su compañero de trabajo determinó
de su compañero, en este caso el ciudadano Demetrio Benjamín Pérez Vargas, fueron obligados a tirarse al suelo mientras el acusado se apoderaba de diversos bienes pertenecientes a la negociación. Acreditaremos que el acusado sustrajo dinero en efectivo, tarjetas telefónicas, teléfonos celulares y diversos artículos comerciales. Demostraremos además que para consumar su robo utilizó violencia moral mediante la intimidación generada por el arma de fuego que en este caso el acusado portaba. Acreditaremos que una vez cometido el robo, el acusado abandonó el establecimiento y emprendió la huida. Demostraremos Demostraremos que fue perseguido inicialmente por la víctima Adrián Mendoza Ruiz. Acreditaremos que durante la persecución, recibió apoyo del ciudadano Mauricio Trinidad Cordero, conductor de un taxi. Demostraremos que el acusado continuó utilizando el arma para amenazar a las personas que intentaban impedir su fuga. Asimismo, acreditaremos que minutos después fue localizado y detenido por elemento de la Policía Estatal Preventiva Darling José Clemente Hernández. Demostraremos que al momento de su detención tenía en su poder diversos objetos relacionados con los hechos investigados, entre ellos teléfonos celulares, tarjetas telefónicas y otros bienes sustraídos de la negociación afectada. Para acreditar los hechos antes expuestos, esta fiscalía presentará diversos medios de prueba. Escucharemos el testimonio de Adrián Mendoza Ruiz, quien explicará de forma clara en qué o cómo ocurrieron los hechos y señalará al acusado como la persona que utilizó el arma de fuego para amenazarlo. Escucharemos también a Demetrio Benjamín Pérez Vargas, quien corroborará la mecánica de los hechos y la participación del acusado. Asimismo, en este caso, comparecerá Mauricio Trinidad Cordero, quien relatará la persecución realizada después del robo y las amenazas efectuadas por el acusado durante su intento de fuga. Escucharemos igual la declaración del elemento policial, Darling José Clemente Hernández, quien describirá las circunstancias de la detención y el aseguramiento del acusado. También serán incorporados los registros policiales correspondientes, la puesta a disposición, las evidencias materiales aseguradas y demás medios de prueba admitidos por este tribunal. Todas estas pruebas demostrarán la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado. Los hechos antes descritos constituyen el delito de robo con violencia previsto y sancionado por la legislación penal aplicable. Por tal motivo, al concluir el desahogo de las pruebas, esta representación social solicitará a este tribunal emisión de una sentencia condenatoria en contra de Héctor Daniel Montejo Gómez. Es cuanto, su señoría. Espero que haya sido entendido esta pequeña simulación. Como en este caso se pudo observar, el alegato de apertura contiene en este caso los elementos señalados por Benaventes, ¿no? En primer lugar encontramos los elementos fácticos. Se estableció el tiempo en que ocurrieron los hechos, es decir, el día 20 de julio del 2016. También se precisó el lugar correspondiente a la sucursal de tiendas Extra ubicada en Tuxtla Gutiérrez. Asimismo, de igual forma, se está describiendo el modo de ejecución, cómo fueron los hechos, señalando que el acusado utilizó un arma de fuego para intimidar a los empleados y a apoderarse de estos bienes que fueron sustraídos de la tienda. En segundo lugar, estamos encontrando los elementos probatorios. Se anunciaron los testimonios de las víctimas, del conductor del taxi y el elemento policial que realizó la detención. Asimismo, se mencionaron los documentos y evidencias materiales que serán incorporados al juicio.
Finalmente, perdón, encontramos los elementos normativos que se van señalando que los hechos constituyen el delito de robo con violencia y que la actuación del Ministerio Público se encuentra respaldada por el marco jurídico aplicable. Una importancia de los alegatos de apertura, que no se me olvide, perdón. Los alegatos de apertura tienen una gran importancia dentro del juicio oral. Permite en este caso al tribunal conocer desde el inicio cuál es la teoría del caso de cada una de las partes. También facilita la comprensión de las pruebas que serán desahogadas durante el juicio. Además permite en este caso ordenar la información que será presentada y orientar el debate, en este caso procesal, ¿no? Por ello, en este caso, el Ministerio Público puede realizar una exposición clara, breve y precisa de los hechos, ¿no? Como conclusión de mi manera de verlo, sabemos que en este caso los alegatos de apertura son una herramienta fundamental dentro del sistema penal acusatorio. La finalidad de ello es de presentar al tribunal el caso, bueno, más bien dicho, la teoría del caso que será demostrada mediante las pruebas ofrecidas por las partes. De acuerdo con Benavente, los alegatos de apertura deben contener únicamente los hechos, las normas y las pruebas, evitando incorporar doctrina o jurisprudencia. En el caso que se presentó, o en el caso que estuvimos nosotros analizando, observamos cómo el Ministerio Público, en este caso, estructura una teoría del caso basada en elementos físicos, probatorios y normativos para acreditar la responsabilidad penal del acusado. En este caso sabemos que el delito es robo con violencia, Por ello, los alegatos de apertura, yo creo, o bueno, más bien dicho, considero que son las herramientas más importantes para que en este caso sea un adecuado desarrollo de la audiencia en el juicio oral y para que tenga una correcta impartición jurídica, una correcta impartición jurídica o de justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque en los alegatos de apertura se van dando más o menos, podríamos decir, una pequeña introducción de los participantes, de las pruebas, de todo lo que se va a ir diciendo. Obviamente no va a ser 5 o 6 horas, sino que son de 5 minutos, creo. A veces creo que es menos, pero eso ya va dependiendo del juicio. Entonces, cuando nosotros hacemos el alegato de apertura, nos dirigimos de manera respetuosa al juez o al juzgador, en este caso, que es el que no sabe nada, o tal vez sí sepa un poquito ¿no? Pero lo que más importa es que nosotros vayamos de manera clara, concreta, a decir qué es lo que se van a decir. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros leemos un libro o algo, podríamos decir una... ay, se me fue la... Tiene tiene un propósito, ¿no? Por ejemplo, el alegato de apertura, su propósito es dar a conocer qué se va a presentar, quiénes son los afectados, quiénes son los autores de esto, cómo lo van a presentar o qué van a mostrar para dar a conocer que el acusado fue realmente el que realizó o hizo toda la acción, ¿no? De entrar a la tienda, de robar, de amenazar. Entonces, esto es el alegato de apertura. Demostrar qué es lo que se va a decir, cómo podríamos decir, cómo te vas a amparar de que es verdad lo que tú estás diciendo, qué es lo que tú vas a presentar, así, ¿no? De manera resumida, ¿no? De manera resumida todo ello. En sí, siento que es algo muy importante conocerlo, ya que pues cuando nosotros conocemos un hecho es como que si damos a conocer qué fue el que robó, cómo lo hicieron, quiénes más participaron. Pero si nos damos cuenta, un alegato de apertura
no solamente va dirigida al juez, ¿no? Sí, bueno, sí sabemos que va dirigida hacia el juez, pero debemos entender que cuando hay un juicio oral, hay ciertas personas o hay más público del cual necesitan o escuchan o ven, ¿no? Entonces, todo esto que se hace, este pequeño resumen o esta pequeña introducción, es para que se entiendan qué es el asunto, qué es lo que pasó y cómo se espera que se tome una pequeña decisión y cómo se debe dar a conocer las pruebas obtenidas en su tiempo y en su desglose de un juicio, ¿no? Entonces, si supongamos tenemos unos 5 o 6 hojas, ¿no? Unos 5 o 6 hojas, de esas 5 o 6 hojas vamos a hacer un párrafo, supongamos, 1 a 2 párrafos, que nos conlleven a lo mucho 5 minutos, de lo cual nosotros queremos decir, queremos hablar, queremos demostrar, queremos probar y queremos enseñar. Entonces, considero que de mi parte eso es un alegato de apertura. Y es muy parte entender esto de cómo nosotros debemos ir estructurando el alegato. ¿Por qué? Porque si no sabemos una buena estructuración del alegato, no vamos a saber ni cómo presentar o cómo pararnos ante el juicio y de empezar a hablar. Entonces, es muy importante que nosotros como Ministerio Público, como defensa o como abogado o defensor o cositas así, debemos entender que tenemos que tener una estructura. ¿Para qué? Para que no se vaya a que primero vamos a presentar las pruebas y después vamos a presentar al acusado, no. Entonces, todo tiene su orden y debemos entenderlo y saber cómo dentro de todo el orden o de todo lo que nosotros estamos realizando, tener una pequeña introducción para dar a conocer cuál es el tema. Entonces, espero ya haya sido de su agrado este pequeño video y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, nos vemos.